Para conocer las medidas de tendencia central vamos a comenzar con la moda. Cada una de las medidas debemos de tener cuidado de saber a qué tipo de variable o a qué conjunto de datos vamos a calculárselo. No todas las medidas es posible calcular a las variables, porque las variables cualitativas no se le pueden calcular medidas estadísticas más que la moda. Las medidas cuantitativas, por su parte, sí se le pueden calcular todas las medidas estadísticas, pero también es de tomar en cuenta cuando la variable es, aparte de ser cuantitativa, es discreta o es continua. Y si el conjunto de datos que vamos a representar está ordenado mediante tablas de distribución de frecuencias simples o agrupadas, todos esos elementos tienen que ver para la forma de calcular estas medidas estadísticas, cosas que vamos a ir explicitando en la explicación. Ok, para poder calcular la moda de un conjunto de datos, como ya tenemos los conocimientos previos de cómo llegar a una tabla de distribución de frecuencia como la que tenemos acá, vamos a omitir esa parte y ya tenemos la tabla, y a partir de ahí vamos a extraer lo que necesitamos para poder calcular lo que es la moda. Cuando hemos elaborado una tabla para una variable cualitativa porque lo que tenemos son categorías en las posibles respuestas. Estas son las posibles respuestas. Entonces, cuando tenemos categorías y tenemos datos, porque son datos cualitativos, entonces solo vamos a poder calcular dos tablas: las frecuencias simples absolutas y las frecuencias relativas. Las frecuencias absolutas simplemente salen de contar cuántas veces aparece en el conjunto de datos cada una de estas respuestas. Y las relativas salen de dividir cada una de estas entre el total. Aquí en los datos categóricos como estos no podemos calcular las frecuencias acumuladas, porque no tiene sentido acumular distracción del conductor con no guarda distancia reglamentaria. No podemos sumar esos dos porque son dos cosas mutuamente excluyentes que no tienen nada que ver una con la otra, y las categorías pues no se pueden mezclar. En cuanto a datos cuantitativos, sí podemos ir sumando las frecuencias, ir acumulándolas. Pues bien, una vez que tenemos esta tabla de distribución de frecuencia, vamos a identificar las categorías y a partir de ahí vamos a saber cuál es la moda a partir de las frecuencias de cada una de ellas. En este caso, tenemos que la moda es la medida de tendencia central más fácil de determinar. Corresponde a la categoría o valor de la variable con la frecuencia mayor. Con esta definición, pues lo que nos está diciendo es que debemos de buscar de la tabla de distribución de frecuencia que ya hemos elaborado, a partir de las frecuencias absolutas, cuál es la cantidad mayor. Observen que no necesariamente tenemos los datos ordenados de mayor a menor o de menor a mayor, sino que pueden estar desordenadas las frecuencias. Si es gusto o preferencia nuestra ordenarlos, pues está bien, no hay ningún problema, pero no es un requisito indispensable para la elaboración de la tabla. Lo que sí debemos de hacer es identificar dónde está la frecuencia mayor. En este caso pues es la primera, es la que tiene mayor frecuencia, 14 mayor que 13 y todas las demás. Entonces esta es en este caso la de mayor frecuencia. Cuando decimos mayor frecuencia, este solo nos está indicando cuál debe de ser la moda, pero la moda no es este 14. La moda es la categoría que tiene esta frecuencia, que es distracción del conductor. Entonces, en este caso,
vamos a definir la moda, aparte del concepto que tenemos acá, la simbología. La simbología se puede representar de dos formas, como MO de moda y como X con un circunflejo, con X gorrito, como ustedes le quieran llamar. Pero esta simbología representa la moda. Entonces, tenemos que la moda para este caso sería la distracción del conductor, porque es la que tiene mayor frecuencia. Podríamos avanzar con otro ejemplo. Y en este caso nos dice la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Francisco Gavidia. Se desea investigar el estado civil de los estudiantes de estadística y se hace la consulta a 10 de ellos, obteniendo los siguientes resultados. Esos datos que dan aquí son meramente hipotéticos y explicativos de orden didáctico, porque ya para hacer un estudio pues debemos de hacer un muestreo o un diseño muestral específico. No es un valor que nos debemos de inventar, solo decir 10 personas, 20, no, en base a qué tenemos que calcularlo con una fórmula, un diseño muestral. Pero por al lado, para explicar nada más, en este caso, suponiendo que hemos pasado una encuesta a 10 personas y la única pregunta que tiene ese cuestionario es su estado civil, hemos obtenido estas respuestas: soltero, soltero, casado, soltero, etc. Y tenemos 10 de ellas. Para ordenar esto, lo hacemos en una tabla, ponemos estado civil, todas las opciones de respuestas y cuántas veces aparecen cada una de ellas. Soltero aparece 1, 2, 3, 4 y 5. Y ese es el valor que ponemos acá. Y así para el resto. Entonces, cuando observamos toda la tabla y buscamos el dato mayor, una vez que hemos contabilizado todas las frecuencias, en este caso soltero es la que tiene mayor frecuencia y por tanto esa es la moda, soltero. Y así debemos de interpretar o buscar la moda en cualquier tabla de distribución de frecuencias para datos cualitativos. No tiene mayor complicación, solo es de buscar el dato mayor. Según la encuesta nacional de salud, El Salvador se entrevistaron un total de 21.595 mujeres en edades de 15 a 49, de las cuales 8.623 dijeron que las principales causas por las que dejaron de estudiar son, y aquí ya está la tabla, la información en una tabla. Las causas son problemas económicos, problemas familiares, etc. Y de las 21.595, las únicas que respondieron fueron las 8.000 que tenemos acá, 8.623, que son las que dejaron de estudiar. Las restantes se entenderían que no, ¿verdad? Solo para las que aplicaba esa pregunta. Entonces, a partir de aquí, podemos identificar cuál es la moda en este conjunto de datos ya previamente ordenados, organizados en una tabla. Entonces hay que buscar cuál es la moda. Eso queda para que cada uno pueda hacer su propia exploración y no hay mayor complicación. Ya sabemos cómo calcularla y pues hay que buscar cuál sería de la tabla esa moda que queremos conocer. Un caso interesante de estudiar y que en El Salvador ha sido siempre un fenómeno geológico común y sigue generando temor en la población por su difícil predicción de ocurrencia y por las consecuencias que conlleva son los sismos. En este caso vamos a dar un salto a los datos cuantitativos. Antes eran datos cualitativos, ahora son cuantitativos, es decir que vamos a tener números en los posibles resultados. Por ejemplo,
En los sismos de marzo de 2015, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cantidad de sismos registrados locales y regionales para el mes de marzo, del 1 al 31 del mes marzo, serían las siguientes, es decir, que el 1 de marzo solo hubo un sismo registrado, el 2 de marzo 4 sismos registrados y así hasta el 31 de marzo que no se registró ningún sismo ese día. Pero para nosotros poder organizar los datos en una tabla tenemos que buscar todas las posibles respuestas que aparecen aquí en orden. En este caso vemos que hay un 0 y no hay valores menores que 0 por la naturaleza de la variable. 0 sismos, un sismo, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 9 aparecen, etc. Entonces esos van en la tabla. Una vez que identificamos todas las posibles respuestas, los colocamos acá y aquí aparecen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 10 no aparece. Quiere decir de que no hubo ningún día con 10 sismos registrados. Solo los que están aquí, 11 y 12. Por eso es el salto. Podría haber sido que no apareciera, por ejemplo, el 5 o el 7. En este caso, así como fue registrado, pues sí, aparecieron del 0 al 9 en orden, luego un salto al 11 y 12, pero no necesariamente deben de aparecer todos los valores en orden, del 0 al 12, por ejemplo, en este caso, porque ya vemos de que el 10 no aparece, pero es por esa situación, que no hubieron días que se registraran 10 sismos en tal fecha. Ok, pero de los valores de la variable hay que sacar las frecuencias. Las frecuencias son de 0. ¿Cuántos días hubo con 0 sismos? Hubo 2 días con 0 sismos. Eso es lo que nos dice la tabla. Y veamos si es cierto. Aquí no hay ceros, aquí tampoco. En la tercera hay 1, en la cuarta no, en la quinta no y en la última hay 1. Entonces hay 2 ceros. Esa es la frecuencia. Con la misma lógica, vemos toda la tabla y buscamos el dato mayor. En este caso, ¿cuál es la frecuencia mayor? 5. Aparte de 5, ¿hay uno más grande? No. Entonces, este 5, que es el mayor, en las frecuencias nos indica cuál es la moda. La moda la vamos a buscar aquí. 4. 4 es la moda en este caso. Se tienen los datos recopilados acerca de la variable X, número de ausencias a clase que tienen los estudiantes de una determinada asignatura, 0, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, etc. ¿Qué tipo de variable es esta? Hay que revisar cómo están los números, pero no solamente, los resultados, pero no solamente eso, sino la variable que se ha determinado. La variable es número de ausencias a clases y esa variable hay que analizar si permite valores intermedios entre dos consecutivos. Es decir, entre 1 y 2 es permitido un 1.5, por ejemplo, aunque no en la práctica, pero sí teórico, no es posible porque las ausencias son enteras. Es decir, yo me ausento un día, 2 días, 3 días enteros o 0 días. Pero no puedo decir que estuve 0.5 ausente. Ausencia es ausencia registrada en la clase, es decir, que no se llegó o no se asistió a la clase. Por tanto, la variable es cuantitativa discreta. Esa es la respuesta para esta pregunta. Y luego nos piden la distribución de la tabla de distribución de frecuencia simple. Ya está acá la respuesta y vamos a calcular la tabla. Como ya tenemos noción de cómo calcular la tabla, solo vamos a dar los elementos más importantes. En este caso, en la primera columna ponemos los valores, los diferentes resultados posibles, de 0 al 4 en este caso,
Si nosotros buscamos aquí 0, 1, 2, 3, 4 son valores que aparecen, el 5 ya no aparece y arriba del 5 tampoco aparece ninguno, entonces esos son todos los resultados posibles del 0 al 4. Esos van acá. Luego en las frecuencias absolutas simples se ponen cuántas veces aparecen cada uno de ellos. Aquí se le ha identificado con n sub 1, n sub 2 hasta n sub 5, son 5 filas. Las acumuladas se representan con n mayúscula. Este 4 es este mismo, solo se coloca aquí. El 7 es la suma de este con el anterior, es decir, 3 más 4, 7. El 14 que está acá, que es n3, es este más este más este, es decir, el de a la par con todos los anteriores sumados. Y así para el resto. Las frecuencias simples salen de dividir el valor simple de la frecuencia absoluta entre el total, es decir, 4 entre 20 da 0.2, 3 entre 20 da 0.15, 7 entre 20 da 0.35. La suma, así como está, debe de dar 1. Las acumuladas, relativas acumuladas son, este valor es el mismo de acá, solo se pone. El siguiente, este punto 35, sale de sumar este valor más este. El punto 70 sale de sumar este punto 35 más estos dos, o sea, todos los anteriores. Y así, por tanto, el último va a ser este más todos los anteriores. Por eso coincide con esta suma, 1. Si multiplicamos esto por 100, nos va a dar los porcentajes. Eso ya es criterio de nosotros si queremos manejar decimales o porcentajes. Las dos cosas es posible. Lo importante es que tengamos claro cómo estamos interpretando los valores y las tablas y cómo las queramos presentar también al público en general. N sub 3 es igual a 7. Ese es el valor mayor de la tabla, no hay otro. Como ese es el valor mayor de las frecuencias, entonces la moda la vamos a buscar en las posibles respuestas de la variable, que son en este caso 0, 1, 2, 3 y 4. Pero el n sub 3 corresponde a la fila 3 y en la fila 3 es el 2, el valor resultante de la que nos va a decir que es la moda. Este número que es el mayor de todos solo nos dice cuál es la moda, que en este caso es 2. Y lo podemos escribir. Como ya hemos dicho antes o como ya hemos hecho, hemos interpretado los posibles valores N1 y N3, F4, F5, N mayúscula 2, N mayúscula 4, F mayúscula 2, F mayúscula 3, que son los valores que se toman de acá. En este caso simplemente tomamos el N sub 3 para decir que es cómo se interpreta en este caso el valor que es la moda en esta situación. Hay varias gente que se ausentó, o hubieran 7 estudiantes, para ser más específico, que se ausentaron a 2 clases. Eso es lo que podemos decir. Todas las demás son interpretaciones de los valores que aparecen en la tabla, que no necesariamente tienen que ver con la moda, pero sí se resalta o se marca en este caso el que sí nos funciona como moda para este ejemplo. Un gráfico que es muy útil para describir un conjunto de datos que son series, por ejemplo, más que todo series. Muchas veces en ventas es importante registrar los valores mensuales, y eso podemos decir que es algo que tenemos acá similar. Y tenemos una serie de datos para el 2017 de cada mes, de enero hasta desde enero del 2016 hasta marzo de 2017. Y eso se puede dibujar con un gráfico de líneas. Los puntitos representan cada valor y las líneas simplemente nos están dando la secuencia.
para que veamos la tendencia, cuando baja, cuando sube, pero no necesariamente el valor mayor representa una moda, solamente es una característica de la serie. Un gráfico que sí tiene que ver con la moda es el histograma, pero en este se vuelve un poco diferente el cálculo. En este caso vamos a dejar a los estudiantes para que puedan investigar cómo vamos a calcular la moda para un conjunto de datos agrupados en una tabla de distribución de frecuencia. Las tablas anteriores no eran agrupadas, en este caso sí es agrupada. Tenemos el ejemplo y los datos. Si queremos construir nuestra propia tabla, lo podemos hacer con la serie de pasos que ya hemos visto en clases anteriores. Pero ahorrándonos todo ese trabajo, tenemos aquí el histograma ya elaborado con su respectivo polígono de frecuencia. Lo que nos muestra el gráfico es precisamente la barra con mayor frecuencia, que es la que va de 4.1 hasta 4.7. Aquí el valor 4.1 se repite porque nos está dando el intervalo de cada clase, es decir, que este rectángulo va de 3.5 a 4.1, de 4.1 a 4.7, y así el último va de 7.1 a 7.7. El polígono de frecuencia podemos ver que se inicia en una clase que no existe antes de la primera y termina en una clase que no existe después de la última. Todo con el fin de poder cerrar el polígono, porque si no quedaría abierto desde aquí hasta aquí. Entonces queda a discreción de ustedes que puedan investigar cómo vamos a calcular la moda para datos agrupados. Eso va a quedar como una tarea que no se va a evaluar, pero que sí es importante que lo indaguen de manera autónoma para poder tener mejor noción de cómo se elabora, cómo se calcula la moda para datos agrupados en una tabla. En este caso no tenemos la tabla, habría que construirla o hacerla en base a esto, porque está fácil. Ponemos en la primera columna las clases de 3.5 a 4.1 hasta la última, que sería de 7.1 a 7.7, y este intervalo tiene una frecuencia de 10, este otro de 24, y con esas dos columnas ya podemos armar toda la tabla de la distribución de frecuencia para poder calcular la moda. Entonces sería un interesante reto que podamos investigar. Otro gráfico muy importante y que sí tiene que ver o que puede estar relacionado con la moda de una manera aplicada son las pirámides poblacionales. En este caso tenemos como dos histogramas que se han juntado de manera vertical. Por lo general se utilizan el sexo para estratificar y hacer comparaciones y la edad de individuos para poder hacer el gráfico. En este caso vamos a presentar acá el gráfico ya elaborado a partir de esta tabla tomado de Digestic, que es la distribución por edades de la población, obviamente dividido por hombres y por mujeres. En este caso al lado izquierdo tenemos los hombres y al lado derecho las mujeres. Los rangos de edad van de 0 a 4, de 5 a 9, etc. Aquí podemos observar la barra que tiene mayor frecuencia y que es la más alta en cada, o más ancha, o como lo queramos ver,
de cada lado. En este caso, esta de acá es la más alta de todas y esta de acá es la más alta de todas, que coinciden a la par. Estos dos, que esto va en el rango de 10 a 14. Aquí está la moda en este rango. Y es importante decir que la forma de la pirámide dice la característica de la población. La población de El Salvador, por la forma de la pirámide poblacional, es una población joven, porque la mayor parte de la población se concentra en los rangos de edad menores de 25 años o menores de 30, por decirlo así. Es donde está la mayor población. Ahí se acumulan los valores más grandes. A partir de 40 para arriba son los valores, o sea, son menos frecuentes. Y eso también tiene que ver con la esperanza de vida, entre muchos otros factores socioeconómicos. Pero en este caso el punto es la moda. En este caso estaría acá, que también es para calcular exactamente la moda. Habría que investigar cómo se calcula la moda para datos agrupados y hacer todo el procedimiento, que va a ser un poco similar al que vamos a ver cuando estudiemos la mediana. Ese sí lo vamos a trabajar, y siguiendo esa lógica pueden investigar la fórmula para la moda y hacer el procedimiento.